primero la autorización a la persona. Y esta debe ser evaluada, por ejemplo, por psicólogos, psiquiatras, neurólogos, cuáles son los límites y la magnitud y la comprensión y el discernimiento de esa manifestación de la voluntad. Si no, puede ser suplida incluso con autorización judicial. Por ejemplo, antes, para hacerse una esterilización, que es la atadura de la ligadura de trompa estaba prohibido. La única manera era con autorización judicial. Y muchas veces no llegaba la persona al momento en que el juez podía hacer lugar al amparo. Por ejemplo, tenía que tener la autorización judicial para el momento del nacimiento, para que se haga paralelamente esa intervención quirúrgica. Eso hace muchos años, ahora se modificó y la ley expresamente autoriza ahora que está permitido la esterilización y la vasectomía, uno para la mujer y otro para el varón. Bueno, entonces, ¿por qué eso toda la autorización? Porque el cuerpo humano no es una cosa, en tanto no resulta ser un objeto material susceptible de apreciación pecuniaria. Estamos hablando del cuerpo como fisonomía, el equilibrio físico de una persona. No resulta ser uno. Por eso que se ha discutido mucho sobre la naturaleza jurídica de la muerte. Si la persona murió, entonces, ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿Es una cosa, es un objeto, una transmisión, etcétera, etcétera? Todo eso vamos a analizar cuando estudiemos en la bolilla 6 a la bolilla 7, la bolilla del fin de la existencia de la persona. Bueno, vamos a ver algo más sobre el mismo. Bueno, acá dice, la autonomía dispositiva de la persona sobre su cuerpo se vincula con el llamado derecho a la integridad física. Pensemos, por ejemplo, una fisonomía, una disposición de una intervención estética, por los senos, por cualquiera de las partes del cuerpo, los labios, el rostro, la imagen, etcétera, etcétera. Es decir, hacen a la integridad física. Y acuérdense ahora que el aborto está permitido en la República Argentina, que antes, por ejemplo, era un delito penal. Bueno, la regla general no están autorizados aquellos actos que causen una disminución permanente en la integridad del propio cuerpo, o sea, contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Tiene excepción en los casos cuando la autorización judicial lo permita o el ordenamiento jurídico. Recuerden el caso del cambio de género. No necesitamos ni siquiera pedir autorización judicial, porque la propia ley y el ordenamiento jurídico establecía como posibilidad de que la persona pudiera hacer. Bueno, acá también otra es el ejemplo, las imágenes están indicando es la disponibilidad del propio cuerpo cuando son órganos pares. No es lo mismo que decir, ¿quién no daría el corazón por darle a un hijo una necesidad para que viva el hijo? Una cosa es darle un órgano vital, que eso hace una disminución definitiva en la muerte de una persona, y otra cosa diferente es que sea por el órgano, un riñón, que es un órgano par. Bueno, por eso es importante el consentimiento. Piensen ustedes si la persona puede hacerlo por disposición en vida o por un acto dispositivo de última voluntad. Cuando yo me muera, quiero que me saquen los órganos, se donen, etcétera, etcétera. Tal o cual órgano, como objeto de investigación o para investigación, etcétera, etcétera. Otra cosa es cuando sea por un acto entre vivo. Tiene que ser con, que esté con la ley permitida o que no haya una norma expresa en contrario. Por lo tanto, en la medida que las excepciones operen por razones de mejoramiento de la salud, las intervenciones están permitidas. Pensemos, por ejemplo, una persona que sea un testigo de Jehová y que tiene un accidente de tránsito. Llega a un hospital y tienen que hacerle una transfusión de sangre. Acuérdense que para esta religión no pueden ni transfundir ni ser transfundidos. Si esa persona no tiene una pulsera o un carnecito o algo que la identifique con esa religión y llega el momento a un hospital, tienen que transfundirle o una intervención quirúrgica inmediata que puede costarle la vida, ¿cómo se compensa ambos valores jurídicos? Son los dos iguales jurídicos, tanto la vida como para la libertad ideológica religiosa. Y ustedes dirán, y con razón, pero vale más la vida. Pero, vuelvo a reiterar, la Corte ha dicho eso. Lo mismo las prácticas de esterilización, ya les dije que se encuentran reguladas por la ley 26.130. Mucho se ha estudiado sobre el particular, incluso se discutió acerca si esto debe estar en el Código Penal o si es una ley especial o
tenía que ser normado por la nación o por las provincias. La provincia de Corrientes, como numerosas provincias, intentaron en muchísimos proyectos, incluso con media sanción, para poder regularlo. Pero todo eso quedó porque se dictó la ley nacional. Vamos otra vez a ver otro alumno, a ver Oriana Fernández, y prepárate Jorge Ortiz Valeria. Vamos a leer esta práctica. Artículo 57 de la Constitución Nacional. No, Código Civil y Comercial AC. Vamos, estamos hablando del código. Está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia. Los famosos Fuente. casos de la oveja Dolly, aquello que puedan transmutar y que pueda alterar la genética de una persona. Sí. Fuente, artículo 111 del proyecto 1998. Prohibición a toda práctica eugenésica tendiente a la selección de genes, sexo o caracteres físicos o raciales de seres humanos, salvo que tales prácticas fueran requeridas para evitar la transmisión de enfermedades genéticas. Por eso la importancia, chicos, de, por ejemplo, cuando un chico es adoptado, ustedes bien saben que cuando hay una adopción legal y con autorización judicial y con una sentencia judicial que lo declara quiénes son los padres adoptantes y la filiación del chico, por eso es importante para todo este tipo de leyes que se pueda, debe, no es que pueda ni quiere, que se le comunique al chico cuál es su verdadera identidad biológica. Porque puede ser que esa persona tenga una enfermedad genética y que los padres adoptantes no le puedan donar un órgano, por ejemplo, y puedan acudir o saber quiénes son esas personas, los padres biológicos, para poder evitar que pueda ocurrir esas malformaciones genéticas. Piense que esa persona no lo sepa y que después transmita esas enfermedades a sus hijos. Bueno, vamos a ver artículo 58. Ortiz Valeria, por favor. Hola, estén atentos. ¿Estás, Ortiz Valeria? Ortiz Valeria, ¿estás? ¿Estuviste presente en la clase o le tomaste asistencia a esta alumna, Sí, Carolina? Sí, está, Bueno, doctora. pero no participa. Ahí en el chat está poniendo que Bueno, está, dice. estoy, pero no estás. Porque primero que no te veo. Y segundo que necesito que vos participes. ¿Podés activar tu micrófono, Valeria? Está, profesora, está en el chat hablando. ¿Y vos quién sos, Maidana, que no tenés imagen tampoco vos? Le leo yo, profesora, disculpe. ¿Quién sos vos? César Pereira, profesora. Bueno, a ver, César. Artículo 58 del Código Civil y Comercial de la Nación. La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, solo puede ser realizada si se cumple con los requisitos. A. Describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación. B. Ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas. C. Contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de, y ahí no alcanzo a leer más. Ética de la investigación y contar con la autorización previa del organismo correspondiente público. Bueno, pensemos acá en Corrientes, el cardiólogo y con otras instituciones oftalmológicas, muchísimas, que hacen trasplantes. Entonces, en investigaciones debe describirse claramente el proyecto, las etapas, las fases, cuánto tiempo, si el método que se va a practicar, si tiene que haber intervenciones, si pueden hacer con drogas, si no es alérgico, etcétera, etcétera. Ser realizada por instituciones con formación, calificaciones científicas, académicas, profesionales, apropiadas, no es cualquier cirujano. Contar con la aprobación previa, toda institución pública privada debe tener un comité de ética. Y si no lo tiene, ante el caso concreto, contratar a un comité de ética para que pueda evaluar ese particular caso.
y contar con la autorización previa del organismo público correspondiente. Bueno, a ver, creo que estamos, Carolina, ¿eh? No nos queda nada. No, parece que no, doctora. A ver. Parece que sí. Sí, queda, Parece queda, que sí. queda. Bueno, Queda está todo. fundamentada en una coherente comparación de los riesgos y los beneficios con tal consentimiento previo, libre, escrito, informado, específico. Por ejemplo, mi hermana una vez entró en un protocolo, ella firmó el consentimiento, le explicaron los pros, los contras, los riesgos, etc. Pero no obstante, tuvo tantas reacciones alérgicas con la morfología y las enfermedades de base que tenía, que tuvo que suspender el tratamiento y salir del protocolo. Bueno, no implicar participantes de riesgos y molestias desproporcionadas, asegurar la participación de sujetos, por ejemplo, que no les resulte oneroso. La mayoría de ellos son gratuitos. Por ejemplo, tiene que ir todos los meses, tomar tal medicación, hasta se le paga el traslado a ciertas personas para que puedan venir regularmente y todos los meses. Perdón, todos los meses. Bueno, y el artículo 60, ¿verdad que me fui sin querer para arriba? Vamos a ver ahora el artículo 60 y 61, y con eso damos por terminado. Pues, 44 creo que es ¿la placa? el número de placa, sí, doctora. Mm. Ahí arriba le puedo decir. Bueno, ya está llegando. 39. Aquello, lamentablemente no están numeradas las placas. Eso le voy a decir a Milagro que me lo haga. Bueno, quedamos en el, me decías, en el Ahí, artículo 60. ahí en la próxima. Ahí Carolina, está. por favor. Sí, el artículo 60 entonces, con respecto a las directivas médicas anticipadas, dice, la persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. Bueno, esto, por ejemplo, tampoco no teníamos nosotros reglado en nuestra legislación, ahora expresamente lo está, y eso no quiere decir que no se haya hecho, porque la Ley de Salud Mental y la Convención de los Derechos de la Discapacidad expresamente autorizada. Y una persona en la previsibilidad de que pueda tener una enfermedad que en el momento en que necesite prestar el consentimiento no esté en su sano juicio, puede anticipadamente, por instrumento público, por ejemplo, una escritura pública, decir a quién le deja la autorización para que disponga por ella. Vamos a suponer que tenga 2 hijos y con uno está peleado, o con uno discapacitado, o con otro que vive afuera. ¿Quién puede ser la persona? Puede ser un tercero, o incluso una institución pública, por ejemplo, asistencial. Y puede ser revocada, al igual que el testamento, no vital, sino el testamento material, pecuniario, donde dispongo de mis bienes, de la misma manera, acá también se puede disponer esa autorización. Esto se correlaciona con otra bolilla que vamos a ver, que son las restricciones de la capacidad. Muy interesante todo esto. Bueno, y acá es una imagen muy linda porque estamos hablando de la calidad de vida. Si no estamos hablando de tener vida porque tengo cuerpo y porque es cómo vivimos y de qué manera. Es decir, nacer, vivir y morir con dignidad. Bueno, ya dijimos que no contaba con anticipar. Eso se llama el living will del derecho americano. Esta ley fue plasmada por la Ley de los Derechos del Paciente y luego reformada por la ley esta particularmente. Se llama Directiva Anticipada Living Will o Testamento Vital, etc. Algo más de esto debe insertarse en una perspectiva que incluya también la dignidad del proceso de morir, sin que ello implique el recurso a la eutanasia. Acuérdense que la eutanasia no está permitido en nuestro país. Bueno, eso ya dijimos, más la misma. Ahora tenemos el del Código Civil. A ver quién me puede ayudar. Sima Martina, lee por favor el 139. Fíjense que nos vamos del 51 al 61, nos vamos al 139. A ver.
Por favor, estén atentos. Martina Sima, habilita tu micrófono. No la veo Ortiz Valeria ni Irma Snardo. Habilita tu micrófono y lee bien fuerte, por favor. Cualquiera de las que le he llamado, por favor. Yo leo, profe. Lee, por favor, ¿quién sos? Dale. ¿Quién es? Artículo ¿Quién Sí. sos? Castillo Letes. Bueno, te escucho. Artículo 139 Código Civil y Comercial de la Nación. Las personas capaces pueden designar mediante una directiva anticipada a quien ha de ejercer su curatela. Designación que debe ser aprobada judicialmente. Forma. La norma no contiene instrucción sobre el punto. El segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 26.529, incorporado por la Ley 26.742, dispone que las directivas anticipadas deben formalizarse por escrito ante escribano público o juzgado de la primera instancia, por lo cual se requiera la presencia de 2 testigos. La legalización local... No, lee bien. Se requerirá. No, pero aparte dijo la legislación, no dijo las legislaciones. Seguí leyendo, lee bien. Las legislaciones locales Ahora sí. han creado registro de directivas anticipadas o actos de autoprotección en procura de facilitar la prueba de la autenticidad del documento y garantizar mediante su inscripción el conocimiento de los sujetos llamados a intervenir. Bueno, entonces es importante la labor del escribano. Ustedes pueden decir, sí, yo eso lo voy a decir en la mesa informalmente, quiero donar mis órganos, o quiero ser cremada, o quiero ser enterrada de cual o cual manera. Eso todo bien mientras que la familia ande bien y se respete. Por eso que es importante a la hora de poder disponer de esta manera, por instrumento público o privado, pero por escrito, para que realmente se respete cuál es la voluntad de la persona sujeta a esa. Por lo tanto, tiene que ser una persona capaz, mayor de edad, capaz. Es la aptitud para adquirir derechos y contra obligaciones. No se confundan la capacidad con el discernimiento. El discernimiento venía del verbo discernir, es distinguir, optar, elegir, hago, no hago, robo, no robo, trabajo, no trabajo, optar. Para eso necesitamos discernimiento. Y la ley dice que todos tenemos discernimiento, salvo las causas obstativas al discernimiento, que son de acuerdo a la minoridad o de acuerdo a la insanidad. Vamos a ver en otra bolita. Por lo tanto, la norma prevé que se trata de una persona plenamente capaz, pero puede revocarse. Y la eutanásica, aun cuando ponga por escrito, si pone no quiero vivir, no quiero que se me desconecten los aparatos, se tendrán por no escrito. Bueno, el artículo 61 es más de lo que ya algo le adelanté. Están hablando cómo se dispone de las exequias. Muere una persona, ¿cómo puede ella disponer, si dispone o no? Por eso es importante a la hora del sucesorio, el sucesorio testamentario y sin testamento o ab intestato. Es porque no se dispone cuándo va a ser. Dice, la persona plenamente capaz puede, pues reitero, no es debe, puede disponer por cualquier forma perdón, Carolina, ¿estás ahí? Sí, doctora. Sí. ¿Serías tan amable de mirar tu WhatsApp? Te mandé un mensajito que me mandó recién Milagro. La persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver, por ejemplo los trasplantes de órganos, con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Entonces, en caso de duda, siempre hagan esa manifestación de voluntad por escrito y para evitar que el día de mañana haya una confusión. Y fíjense que equipara al cónyuge al conviviente.
Acuérdense que ahora tenemos la regla de la convivencia, que puede ser reglada o no reglada, puede ser inscrita o no inscrita. Por eso es importante el orden. Primero el cónyuge o conviviente, y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio. Y como dije, ¿qué pasa si uno de los herederos no está de acuerdo? Bueno, por lo tanto, la regla es la libertad de forma, puede hacerse de cualquier forma, escrita o verbal, pero si se hace por escrito, no necesariamente debe constar en el testamento. Resulta válido cualquier instrumento que deje en claro la decisión adoptada. Por ejemplo, puede hacerlo por email, puede hacerse por WhatsApp, puede hacerse por una carta, por una escrita, un documento, cualquier manera puede decir cuál es su manifestación de la voluntad. Y reitero, así como hablamos de los actos jurídicos, que pueden ser patrimoniales o no patrimoniales, acá expresamente estamos hablando de la posibilidad que por cualquier instrumento no deje lugar a duda cuál hubiera sido la voluntad de la persona cuando hubiera estado plenamente capaz. Cuarto, las acciones protectorias. Bueno, ya hemos adelantado eso cuando vimos en la bolilla uno de los de la clasificación de los derechos subjetivos. Acciones protectorias, acuérdense, el habeas data, el habeas corpus, el amparo, reposición en especie, en natura y la indemnización de los daños y perjuicios. Bueno, ¿qué son las acciones protectorias? Son instrumentos y procedimientos que aseguran los medios del goce de los derechos. Una vez más, si no conocemos nuestro derecho, no podemos ejercitarlo. Y si conocemos, ¿cómo podemos ejercitarlo? ¿Cuáles son las acciones para poder hacer valer tu derecho? Eso se llama garantía, que son procedimientos para poder defender los derechos. Acá están enumerados: habeas corpus, amparo, habeas data, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el habeas corpus? Significa tener el cuerpo. Fíjense en la imagen, una persona que está detenida con un candado. El derecho que se protege es la libertad física, no es la libertad emocional, la libertad espiritual. ¿De qué? Contra las perturbaciones ilegítimas que pudieran sufrir. Puede interponerse de parte, o sea, el propio interesado, o de oficio por el juez cuando advierte en una acción cómo puede esa persona, por ejemplo, otorgarle la libertad física. La acción de amparo es una medida judicial breve tendiente a proteger los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados y las leyes. ¿Qué diferencia tiene antes como ahora? Que antes era exclusivamente por actos del Estado. Ahora se amplía, es contra un particular y contra el Estado. ¿Para qué? Para restablecer de inmediato el derecho que se ha violado. Por ejemplo, vamos a suponer que vos trabajás en la administración pública y ganás, vamos a suponer, 50.000 pesos. Cuando llega el momento en que vas al banco a retirar tu ingreso, encontrás que tenés 30.000 o 20.000 pesos. Clara, objetivamente está demostrado que hay una lesión a tu derecho patrimonial de tus ingresos. Entonces interpones una acción de amparo, una medida cautelar que automáticamente se restituya con independencia, que después pueda hacer el juicio y que finalmente te resista o no que finalmente o no te asiste a la razón. Pero mientras tanto está protegido tu derecho. O que te echen, o que diga sin justa causa, y vos te quedás en este momento sin el sustento de tu hogar y de tu familia. Entonces automáticamente inicia una acción de amparo, porque es breve, rápida, expedita, y inmediatamente se establece una cautelar para la previsión de que después puede resultar. ¿Quién puede interponer? Obviamente la persona individual, el defensor del pueblo o las asociaciones. Por ejemplo, el Greenpeace o aquellas que protegen la competencia, el ambiente, el usuario, las asociaciones de los derechos del consumidor, etcétera, etcétera. Bueno. Otra acción es el habeas data. Allá protegemos el cuerpo físico. Acá, ¿qué protegemos? El habeas data, los datos. La información que tiene que, ¿para qué? Para corregir, actualizar, suprimir o exigir su confidencialidad. Esta acción se trata de la acción de habeas data, protege el dato, o sea, protege el derecho a la intimidad. Fíjense, una carpeta que está con candado, o acá, sí, o con otro candado, o por ejemplo, en un banco. Salvo que no sea con autorización judicial, no se puede ir a hacer una violación y abrir una caja de seguridad, porque está protegiendo el derecho. Fíjense las posibilidades. Vamos a suponer que vos ingresás a un trabajo
y vos pones en tu currículum tal y cuáles datos. Y resulta que después te cambien los datos, te supriman, te cambien o esté diciendo tu confidencialidad cuando vos no podés. Vamos a suponer una persona que tenga SIDA, o que tenga una enfermedad contagiosa, o que tenga cualquier patología que trae aparejada, que se lo eche, que se lo discrimine, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, eso que estoy diciendo, en el área comercial, vos sos un prestigioso empresario de la localidad, necesitas del banco para poder conseguir crédito, para que tu empresa florezca y salga de la noche a la mañana en todos los medios de publicidad masiva, de internet, etcétera, y salga en esas asociaciones que dicen quiénes son los morosos de esas. Y digan, el empresario fulano de tal debe a Dios y medio mundo, tiene su cuenta corriente en rojo, etcétera, o entró en quiebra. Imagínense el perjuicio que le causa a cualquier persona, más aún a un empresario o a un comerciante. ¿Cómo corregís eso? Bueno, pues iniciar primero te presentás al banco y le decís, no, yo pagué toda la tarjeta de crédito, no tengo rojo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si el banco o no te responde o te responde rechazándote? Iniciar la acción de habeas data, una acción sumarísima que equivale al amparo, pero no ya de la persona, sino a los datos. Se puede corregir, por eso que tenemos acción de habeas data inclutoria, para incluir un dato que no estaba. Por ejemplo, imagínate que te digan que no, vos no sos abogado, no sos alumno de la Facultad de Derecho, o que no, ese no es tu padre. Entonces vos incluís un dato que estaba faltando, o exclutoria, cuando decís, era morosa, pero ahora ya pagué todo. Y por supuesto exigir la condena. Y después tenemos la acción larga, que es la indemnización de los daños y perjuicios. Ya le expliqué que puede ser material, o moral, civil, o penal, etc. Se protege el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué dejó de pagar por un accidente cuando se destruyó un auto de un remis, de un taxi, de un Uber, etc.? No solamente que se le destruyó el auto o tuvo una lesión personal, sino dejó de trabajar. ¿Y cuánto le cuesta sacar otro auto, o comprar, o alquilar otro auto, o reponer, etcétera, etcétera? Y el daño moral no se puede medir el bien ofendido, el derecho, pero es aproximadamente. Hay un libro muy lindo del doctor Jorge Mosey Turraspe que se llama El valor de la vida humana. Entonces, ante un juicio, ¿cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale un ser persona por nacer? ¿Cuánto viene un anciano? ¿Cuánto vale el único hijo que le mataron? ¿Cuánto vale ese hijo que estaba sustentando a toda la familia de un hermano discapacitado? Es el valor en el caso concreto. ¿Por qué? Porque, reitero, la vida no tiene un valor jurídico, económico por sí mismo. O, en este caso, la lesión a la integridad física. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Antonella, ¿le pregunto cómo dijo el nombre del libro? El valor de la vida humana, que es una obra de un santafesino jurista ya fallecido que se llama Jorge Moset Iturraspe. Magnífico, de hace muchos años, pero que es magnífico. Por supuesto, es un libro de hace muchos años y hay que actualizarlo por los valores y todo lo demás. Hoy en día, hasta los jueces tienen tablas aproximadamente, como en materia laboral, cuánto cuesta si un operario se cayó del accidente, si rompió la pierna, si se cortó una oreja. Las manos pionistas no es lo mismo de cualquier persona, no es lo mismo la mano derecha que el diestro, si es ambidiestro, no es lo mismo que el que es zurdo, no es lo mismo las piernas de Maradona, las piernas de Messi, ¿cuánto está asegurado? O el valor de una persona en el seguro material y en el seguro moral. Bueno, hay veces cuando se puede reponer, pero cuando es la vida, la lesión, por supuesto no se puede reponer. Bueno, después tenemos la otra que no se utiliza mucho, pero obviamente que es la supresión o eliminación del ataque. Ya dijimos, no es lo mismo que se pueda reponer por la misma cosa. Te destruyen tu auto, no te van a dar el mismo auto, te dan un auto equivalente. Pero si ese auto no se fabrica más, llámese, por ejemplo, un Peugeot, llámese cualquier auto, no te van a reponer con el mismo. Te van a reponer con un auto equiparado a las mismas características. Por ejemplo, si tenía ruedas hidráulicas, si tenía automático, si tenía con el visor, qué sé yo. Bueno. Después, cuando ese ataque produce
la lesión continuada en el tiempo. Por ejemplo, una noticia radial. No es lo mismo que vengan y te golpeen la puerta de tu casa y te digan, oh, me robaste, y otra cosa que salgan en la radio y televisión, fulano de tal robó, tal persona, un delincuente, o es por ejemplo, un agresor sexual, o cómo vos revertir ese daño. Ya ha comenzado para que cese el ataque o para evitar la continuación o la reparación. Por eso estamos pidiendo justicia por la remoción, la suspensión o la cesación y eliminación del ataque. Y esto es importante, no es necesario demostrar la culpa del ofensor, pero sí la conducta contraria del otro. Hay dos posibilidades, el dolo o la culpa. El dolo es cuando premeditadamente o a sabiendas está circulando más de la velocidad permitida frente a un colegio donde hay niños. Tenés que prever la circunstancia que, aun cuando vaya a 20 kilómetros, tenés que prever que es una salida a un colegio. Entonces, o si vas en la ruta a muchísima velocidad o no, o querés avanzar al semáforo en amarillo, en la previsibilidad que no se puede cruzar. No hay previsibilidad ahí. O te detenés, si ya está en amarillo, más aún tenés que detenerte, pero no decir le voy a ganar al semáforo. Bueno, y la culpa al contrario es, está producido el daño, pero no tuviste la intención, no fue el factor determinante. Cruzaron con la criatura, o la madre se le soltó a la persona, o la silla de ruedas se le fue, pero vos ibas a la derecha con la velocidad permitida, con el freno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el daño está hecho. Por eso que hay muchas personas que se rebelan y dicen, pero ¿cómo? Si ya salió, entra por la puerta giratoria, le mató o le lesionó y mira, ahora está libre y culpa al cargo. Porque lamentablemente está el daño, pero no hubo la culpa. Hay que demostrar, puede ser reparable por otra vía, o por vía penal, o generalmente por vía civil. Bueno, la acción inhibitoria es la otra, que es cuando impide el ataque no comenzado, pero sí al amenazado, o sea, inhibe. Hay una película, no sé ahora, pero había una película que se llama La Pasión de Cristo, y que demostraba que él un Cristo era una persona homosexual. Fue prohibida en algunos países, o, por ejemplo, cuando se discutía la virginidad de la Virgen María. Bueno, y se inició una acción judicial por un jurista, un eminente constitucionalista que se llama Ekmedejian, hoy ya fallecido, que inició una acción judicial, porque en un programa de televisión, creo que era de Bernardo Neustadt, en la cual la persona invitada estaba lesionando la libertad ideológica religiosa de todos los cristianos, porque reitero, dudaban de la virginidad de la Virgen María y de la trilogía. Inició una acción judicial y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fíjense, antes de la reforma constitucional y de la reforma de la incorporación del derecho a la intimidad, ganó el juicio. ¿Por qué? Porque era un ataque ya comenzado y más que amenazado. Bueno, y con esto damos por terminada la bolilla. Como pueden apreciar, es una bolilla. ¿Cuántas placas tiene, Carolina? ¿Más de 50? 63 placas. 63. Te pido a todos, a Carolina, a Luisa, a los alumnos, a los profesores y obviamente a los alumnos, que tienen que tener este cuadro, porque es una bolilla larga, pero una bolilla muy linda. Como les dije hoy, una bolilla que les da para la vida diaria de todos los días, ¿Quién no es amenazado? ¿Quién no le hacen una imagen que es vapuleada, o le sacan en ropa interior, o le sacan una foto o una imagen que le hacen filtro, o yuxtapuesta las fotos, en fin? Todo eso es importante porque la ampliación de estos derechos personalísimos hoy en día están en pleno vigor. Bueno, mis estimados alumnos, con eso damos por terminado. Es una bolilla que a mí me enriquece muchísimo, y son las 5 menos 10 de la tarde. Me está escribiendo mi hija desde su lugar de trabajo que no llegamos si no avanzamos. Quiere que yo ya dé la bolilla 5, mamá, comenzá por favor con la bolilla 5, porque si no nos cerramos. Y eso es lo que le dije a Carolina, que vea el WhatsApp, que mamá, por favor, hace una pausa, continuamos. La próxima clase tenemos, eso vos, Carolina, perdón. Sí, pausa seguro que podemos hacer.
¿Están ustedes, chicos? Yo no tengo problema, podríamos empezar la bolilla 5. Profesora, Hacemos una pausa, sí. no, solo quería decirle que Por supuesto, tiene que ser una persona humana, pero puede ser que esté registrado o no registrado. Generalmente, Jesús es la persona, la pareja conviviente de él, porque la ley le da muchas atribuciones a esa persona. O también puede ser otra persona que ejerce las facultades como si fuera un padre biológico. A ver, ayúdame, Carolina. Eso se llama ahora por la nueva ley por integración. Fíjense, la afiliación puede ser matrimonial, extramatrimonial, puede ser también por adopción, adopción plena, adopción simple y adopción por integración. Vamos a suponer que es la pareja actual, o puede ser 2 o 3 parejas actualmente, y entonces, ¿cómo son los deberes correctivos con los hijos de su anterior pareja? O la familia ensamblada. Entonces, vos, ¿cómo le corregí a tus hijos? Le corregí, yo no puedo darte una campera de cuero porque yo te voy a llevar a un colegio público, y tu pareja le lleva a un colegio privado, las desavenencias, la desautorización que puede haber. Puede decir, a tu hijo yo no le voy a corregir, y que se mate, yo no me voy a levantar. Entonces, la ley nueva le da deberes y derechos a los padres por integración. Y volviendo a tu pregunta, claro que a la hora conviviente puede ser persona, incluso, Jesús, en una indemnización de daños y perjuicios, hasta una enfermera puede ser una persona que le haya asistido y que le haya ayudado, incluso hasta los hermanos que antes la ley no permitía. Antes solamente, por ejemplo, si una persona tenía un accidente, muere esa persona, o por ejemplo para la ablación de órganos, lo que fuera, o el consentimiento, era el cónyuge. ¿Qué pasa si el cónyuge no estaba? O no fue, o se fue a comprar tomate, hasta ahora le estamos operando, desapareció. O que puede ser una persona esté de viaje, o puede ser un padre no presente, o puede ser un padre biológico que están divorciados o separados. ¿Cuántos casos hay? Entonces la ley ahora amplía la cobertura. Y ahora incluso son sujetos titulares y actores de la indemnización de los daños y perjuicios. Muere el hijo, aunque sea casado, aunque tenga hijos, también da lugar a que los padres y los hermanos puedan ser los actores y la indemnización de los daños y perjuicios. Porque tanto murió el cónyuge como murió el hijo. Y cuánto dolor es para unos padres ancianos que se le muera o se la muera. Pensemos en la guerrilla, pensemos en los casos de terrorismo. A la hermana, una amiga mía entró en una farmacia, estaba comprando un remedio, entraron ladrones y le apuntaron al que tenía la caja registradora y le mataron al hermano. O sea, ¿hasta dónde puede llegar? Hoy en día se amplía muchísimo. Eso se llama quién tiene la legitimación activa para ser titular del derecho subjetivo de los daños y perjuicios. Gracias, Jesús, por tu aporte. Muy bien, eso no obstante vamos a ver más adelante. El tema es que es tan rico el tema. Hay otra cosa, ¿y por qué yo digo conviviente registrado y no registrado? Porque los que están registrados tienen mayor protección, por ejemplo, hasta para los bienes, para probar, y hasta incluso, fíjate la importancia, no es lo mismo el cónyuge. Uno dice, pero yo no me voy a casar, me llevo bien, sí, todo muy lindo. Pero a la hora de una muerte o a la hora de una obra social, a la hora de exigir la pensión, ¿hasta dónde están los límites para poder heredar el cónyuge? Hereda, entre comillas, es el titular del beneficio, tanto el excónyuge que no está divorciado como el de la pareja actual. Fíjense la importancia de la necesidad del divorcio. El divorcio tiene que salir la sentencia judicial. ¿Y qué más? La inscripción en el registro de estado civil y capacidad de la persona no está divorciado. Tiene efecto entre las partes, pero no tiene efecto entre terceros. Entonces, muchos casos judiciales hemos tenido que viene la persona y dice, ay, mira, murió mi ex marido, yo voy a aprovechar y voy a ser beneficiario. Profesor, Y bueno, si divorciar, sos beneficiario. ¿Sí? ¿Quién hablaba? Antonella. Sí, te escucho. Y entonces, la ley del aborto, ¿por qué está Porque permitida? ¿qué tiene que ver el aborto? Que eso es la disposición del propio Y cuerpo. porque Es un es derecho un personalísimo. Y sí, pero el niño que está dentro de la madre también tiene Bueno, su... yo comparto plenamente con vos, pero mi deber como docente es... ¿Antonella es la que está hablando? Bueno, el mensaje para todos. Yo comprendo por vos. Yo soy muy religiosa, pero más allá de la religión, soy abogada. Por lo tanto, yo puedo opinar tal cosa. 1000 cosas yo no estoy de acuerdo, pero fíjense cómo yo abordo la clase.
Por ejemplo, ¿cuántas personas no están de acuerdo con los trasplantes, con las ablaciones? ¿Cuántas personas no están de acuerdo con la discriminación, por ejemplo, en punto al sexo, al cambio de género y todo lo demás? Pero es la ley. Mi deber es decirle qué dice la ley. Después yo puedo decir qué opino o qué opinan ustedes y darle la libertad. Ustedes son dueños. Ustedes tienen conciencia, tienen discernimiento y tienen el derecho y el deber de opinar. Por eso que es importante en las clases interactuadas. Por eso que es muy importante. Y bueno, pero lamentablemente, para la ley hoy en día está prohibido. Estará cada uno decir, ¿hago o no hago? O yo soy religioso, yo soy cristiana, yo soy maometana, yo soy de secta Mon, y bueno, mi religión no permite, y no lo hago. Pero la ley te da la posibilidad de optar o no. La esterilización con ese mismo criterio. Vos acá, en el aborto, ya está hablando con una persona que más que menos está con un tiempito. Pero pensemos en la esterilización. La esterilización es una persona que está en estado de gravidez y se te le corta. Una cosa es la cortadura y otra la ligadura. Cuando te hacen un nudo se puede desatar. ¿Cuántas que tenían y quedaron embarazadas? En cambio el corte es cuando, salvo un imponderable, te cortan y nada, no podés engendrar más. Y bueno, está en uno que se hace. ¿Por qué no se hacen los hombres? Está permitido la vasectomía y es el equivalente a la esterilización de la mujer. ¿Cuántas mujeres tienen 2, 3, 4 hijos y dicen, bueno, y él no quiere hacerse la vasectomía? Ah, no, hacete vos, ¿pero por qué? Por el falso machismo. O por la brevedad que el hombre puede tener hijos, tiene 60, 70 años y la mujer no tiene una vida útil. Pero ¿qué pasa? Dios nos libre y nos guarde. Esa persona sea una chica joven y se haya hecho, yo quiero tener un solo hijo, y ya a los 40 años se le muere el único hijo. ¿Por qué me hice la esterilización? Y ahora no puedo. O sea, es hermosa la carrera de abogacía que ustedes eligieron, chicos, porque da para pensar, para razonar, para la vida diaria. ¿A quién no le pasó? Por ejemplo, capaz Jesús que tenga, porque lo sabe, porque estudió, o porque tiene un caso en la familia, o él, o lo que fuere. Entonces Sí, tiene que... señora, yo soy viudo, por eso sí. sé. ¿Sí? Pero vos relacionate con la convivencia, no con la viudez. La Bueno, pregunta pero que es por eso, porque no es lo mismo el cónyuge que uno que esté conviviendo y no sea pareja. ¿Entiendes? Dice. Bien, pero no te entiendo muy bien, Jesús, me parece que con la relación de la viudez no agrega ni quita, no, porque está viudo, te olvidaste del cónyuge. Ya está viudo, Sí, o sea, solamente estamos hablando de una próxima pareja o de Claro. una próxima matrimonio. Pero mientras tanto, ahí bueno, es uno u otro. ¿Cuántos otros están separados, no divorciados, y sin embargo para la ley sigue siendo el esposo? Entonces, ¿a quién le van a pedir autorización? ¿Al ex marido que está peleado y vive en Estados Unidos o a su cónyuge que es su pareja todos los días? Al de todos los días. Por eso es importante, incluso fíjense que antes estaba prohibido los contratos prenupciales. Fíjense la importancia que tiene también, porque a la hora vos le estás dando autorización, por ejemplo, para el consentimiento de una ablación, por ejemplo, para el consentimiento de una intervención quirúrgica. ¿Qué le va a llamar al ex marido que no le importa, que está peleado? O que no tiene hijos y dice, ya, esa fue hace 20 años, mi mujer ya no tiene nada que ver. Y ni que hablar de los efectos patrimoniales, ni que hablar. Bueno, queridos alumnos, es un hermosa clase, profe. Gracias, mi corazón. Muy bonita, gracias, y la Ayrton. carrera me gusta mucho. Bueno, me alegro Ojalá mucho. que pueda llegar. Vas a llegar con fe y buena onda, y todo lo que se comienza se termina. Tenés estos testimonios para vos, y no puedo nombrarte, pues yo te estoy leyendo Derecho 22, quiero tu nombre. ¿Cómo te llamas? Mendoza, Fernando, no te duermas. Mendoza, María del Carmen, voy a ver si alguien me ayuda a corregir esto. Que te arreglen, yo quiero verle Sí. María del Carmen, No, porque no el sé. nombre, Sí. María del Carmen, el nombre es lo más sublime para la mujer. Sí, profe, pero no sé manejar. Por eso a mí no me sé gustan manejar los mucho esto. sobrenombres. Vamos a estudiar que el nombre es el vocativo personal con que se designa una persona dentro del seno de la familia. O sea, lo único de uno, es un derecho, es un deber. Bolilla ¿Y cinco. porque a mí la ley Tiene me va a razón. prohibir que yo a mi hijo le ponga 5 nombres, doble apellido al padre, doble apellido a la madre, y se case con el de doble apellido, y le van a terminar llamando Juan Perio Cabezón, por ejemplo? ¿Por qué? Porque lo que hay que evitar es el desconocimiento, la identidad, y con un solo nombre. ¿Para qué nos esforzamos tanto los padres ponerle lindos nombres ahorita y después terminan con todos nosotros?
Bueno, Así que es. más alumnos son las 5. ¿Qué te parece, Carolina? La clase debería ser hasta las 6. ¿Quieren que hagamos una pausa y empecemos la bolilla 5? No sé, doctora, ¿qué dice usted? ¿Cómo se siente? No, yo sé que doy clase y doy Esa, la unidad dormido hoy 4. hasta las 8, hasta las 9. Después me canso y me voy a acostar y me voy a Milagros, mirar los 8 calones. Pero Milagros, mira, Milagros Mira me los está chacalones. escribiendo y me está preguntando por usted. pero ¿qué dice? ¿Que estoy bien, que estoy mal? ¿Qué dice Mica? Y está queriendo saber cómo se siente. Decirle que estoy re bien y con tu compañía estoy muy bien. No te esfuerces, mami, la semana que viene. Como acá usted por quiera, doctora, como usted quiera. Y si no, la próxima clase yo la ayudo, no sé, como quiera usted, cómo se siente, yo no tengo Y hay problemas. que vivir día a día, Carolina. Hoy me siento bárbaro, no sé cómo me hace. Bueno, Qué emoción. bueno, a ver, ustedes digan, chicos. Disculpe, la semana que viene. Bueno, ¿qué te parece si nosotros también podemos empezar a leer lo que es la bolilla 5? Entonces la semana que viene lo hacemos más rapidito. interactivo. Más Y rápido. más interactivo también por ahí. Para mí, que hace 10 años que dejé la carrera, por ahí es importante la interpretación que podamos dar. Silvia, por fin hablaste. Por ¿No? fin te conozco tu rostro, tu cara, y tenés nombre, y tenés apellido, y tenés rostro, que sos hermosa. Escúchame, yo encantadísima. Eso es lo que tienen que hacer siempre. Hoy te escribí, Carolina, vos. Hoy te escribí y tenés que tener los pagos y tenés que acompañarme, participar, porque a veces te digo, quería tomar agua, un café, o necesitaba una necesidad fisiológica, quería ir al baño, lo que fue. Los días se compuso milagro, y yo tuve que asistirle que está embarazada. Vino emergencia, y yo, Carolina, seguí, y bueno, por eso es importante que todos trabajemos juntos, chicos. Aparte que yo entré en el aula virtual y también ahí está hay mucho material, o sea, están todas las bolillas. Entonces por ahí me parece más didáctico, más que nada tratar de evacuar las dudas que podamos tener en cuanto a interpretación, porque todos agarramos un libro y todos agarramos el código. Pero ¿Quiénes son todos? Yo no veo que ninguno tenga un libro. No, ¿Quiénes son todos? A ver tu libro, a ver dónde tenés tu libro. Acá tengo. Pero ¿alguna vez abriste ese libro? Y ayer lo fui a buscar y también me compré el código, así que re contenta. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, el consenso es que nos quedemos acá. La próxima clase, por favor, a las 3 en punto. Yo no sé, Carolina, fíjate el powder, cuántas placas tiene la unidad próxima, para poder avanzar lo que podamos. Y si no, ya que no hicimos hoy hasta las 6, hagamos la próxima y ya nos pongamos en campaña a las